Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es la última práctica, la número 4, simulación y graficación de modulación digital, en la cual nos dice que vamos a generar diferentes tipos de modulaciones. El propósito específico de la práctica es simular el proceso de modulación digital para la graficación de la señal portadora moduladora ASK y FSK, BPSK a partir de sus ecuaciones matemáticas como parte de los sistemas electrónicos de comunicación y con aplicación de redes de telecomunicaciones. Bueno, en la primera parte nos pide hacer un código en MATLAB. Aquí limpiar lo que son los registros, cerrar ventanas y comandos y comenzar a escribir esta parte de código. Una vez escrito el programa anterior es necesario iniciar una simulación de la modulación digital. Primero definir los parámetros necesarios. La moduladora será una señal digital de frecuencia de 10 Hz. Aquí está nuestro código. Aquí es la modulación ASK, el primer código. Y aquí tenemos que cuenta con el vector tiempo. La frecuencia de la moduladora está a 10 Hz, como aquí nos lo pide, con un valor de 1 lógico como más y 0 lógico como menos 1 volt. La señal portadora será de frecuencia de 100 Hz y una amplitud de 4. Aquí lo que vamos a hacer es introducir los 100 Hz y aquí la amplitud de 4. Y se puede utilizar ejemplo como se muestra a continuación. ¿Ok? Esta es la gráfica como se nos debe demostrar. ¿Ok? Aquí vemos nuestro código. De nuevo el vector tiempo. La frecuencia de la moduladora a 10 Hz. La frecuencia 1, que sería 100 Hz. La frecuencia 2, que sería nuestra señal cuadrada. Es decir, nuestra señal moduladora. Y aquí la amplitud de la portadora de 4 volts. Aquí como vemos, esta es la portadora. La portadora va a ser igual a la amplitud por el seno, por 2 por pi por la frecuencia 1, frecuencia de la portadora por el tiempo. Y ASK nos dice que su ecuación es 1 más la frecuencia 2, es decir, la señal moduladora, punto cruz por la amplitud sobre 2 por el coseno, por 2 por pi por la frecuencia de la portadora, que serían los 100 Hz, por el tiempo. Y este sería su graficación. Aquí como podemos ver, vamos a dividirlo en 3 secciones para que se muestren en una sola figura. Lo corremos. Aquí nos pide que ingresemos la frecuencia de la portadora, que fueron 100, y la amplitud, que fueron 4. Esperamos un poco. Y aquí se muestra. Como podemos ver, aquí está Carrier, que es la portadora, pulsos en graficación cuadrada, y ASK, la señal ASK. Ok, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es la función input en el programa? Ok, la función input, como lo podemos notar, nos permite a nosotros como usuario ingresar un valor para regresar un resultado. Explica cómo lograron que la señal digital solo su amplitud fuera de más a menos 1 volts. Es debido a que está implícitamente en 1, por lo que su valor de más 1 a menos 1 volts. Explica en qué consiste la modulación ASK. La modulación consiste en que debemos de manipular la portadora y modificar lo que es la amplitud. La ASK se refiere a modificar lo que es la amplitud. Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería nuestro programa 2, FSK. Se dice que se modelará y simulará la señal moduladora y portadora. Por tanto, debemos definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal digital de frecuencia de 10 Hz, que para 0 lógico será menos 1 volt y para 1 lógico 1 volt.
La señal portadora senoidal será de frecuencia de 100 Hz y amplitud de 1 volt. Si nos vamos al código, aquí lo podemos encontrar. Este es nuestro segundo código. Aquí tenemos que nuestra frecuencia de señal digital son 10 Hz, nuestra frecuencia de señal portadora son 100, nuestra amplitud es de 1 y tenemos el vector tiempo. Como podemos ver, también ya tenemos nuestra señal moduladora, que es una señal cuadrada con la función square. Y si continuamos leyendo, nos dice que una vez definidos los parámetros necesarios, necesitamos colocar un programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora, moduladora y señal FSK. Y para esto es necesario tener una frecuencia de marca de 140 Hz y una frecuencia de espacio de 40 Hz. Además, el cálculo de diferencia de frecuencia. Entonces, este de aquí es nuestro diferencial de frecuencia, donde utilizamos valor absoluto y generamos lo que es el diferencial marca menos espacio sobre 2. Marca nos dice que son 140 Hz y espacio 40. Nuestra portadora es una señal senoidal, como lo hemos hecho antes, voltaje por seno, por 2 por pi, por la frecuencia de la señal portadora, por el tiempo. FSK nos dice que va a ser igual al voltaje por el coseno por 2pi por lo que sería nuestra frecuencia de la señal portadora por nuestra señal moduladora, que sería la señal cuadrada, por el diferencial. Esto va a ser multiplicado como punto cruz por el tiempo. Y aquí, como podemos ver, se generará una sola imagen con 3 graficaciones en ella, como se nos muestra aquí en esta. Así es como se debería de ver. Bueno, aquí la tenemos nuestra imagen. Carrier significa portadora. Estos son nuestros pulsos cuadrados. Y esta es nuestra FSK. Ahora nos vamos a las preguntas. ¿En qué consiste la modulación FSK y cuál modulación analógica se le parece? Bueno, pues esta consiste en modificar lo que sería la frecuencia. Aquí lo podemos ver. Estamos modificando la frecuencia, puede ser menor o mayor y puede tener frecuencias de 0 o 1. Es decir, a cada frecuencia le podemos decir esta frecuencia equivale a 0 y puede ser mucho más frecuencia o menor frecuencia, dependiendo del valor que le vayamos a dar. Y se parece a la modulación analógica FM. La ecuación de la modulación FSK y cuál es su explicación. Bueno, aquí está la ecuación de FSK es igual a lo que sería la amplitud de la portadora por el coseno por 2pi por lo que sería la frecuencia de la portadora más la señal moduladora por el diferencial de tiempo. Y esto sería multiplicado también por el tiempo. Y el diferencial de tiempo nos dice que es este de aquí, que es valor absoluto, lo que sería la marca, menos espacio entre 2. Esas serían nuestras dos ecuaciones en esta segunda graficación de FSK. Bueno, y ahora para finalizar, vamos a hacer el tercer programa, programa 3 PSK, en el cual vamos a desarrollar lo que sería, una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación cerrar las ventanas y comandos, se modelará y simulará la señal moduladora y portadora, por tanto definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal digital de frecuencia de 10 Hz con una amplitud que va de 1 volt a menos 1 volt. La señal portadora se nos va a hacer una frecuencia de 100 Hz, amplitud de 2 volt y utilizar los parámetros del programa anterior. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la frecuencia de la señal digital, dice que son 10 Hz, la frecuencia de la portadora son 100, la amplitud sería una amplitud de 2 volts, un vector tiempo. Y a continuación nos dice que desarrollemos lo que sería una graficación de una señal PSK. Aquí como tenemos nuestra señal moduladora, que es una señal cuadrada, como acá se muestra en nuestra imagen. Vamos a tener nuestra portadora,
que va a ser una señal senoidal normal, y vamos a tener nuestra PSK, que sería la señal moduladora S2, vector punto, por lo que sería nuestra portadora. Y aquí de nuevo vamos a tener 3 graficaciones en una sola imagen. Si lo corremos, aquí se muestra, esta es nuestra portadora, esta es nuestra graficación de nuestra gráfica cuadrada de impulsos y nuestra PSK digital. Ahora nos preguntan en qué consiste la modulación PSK y cuál es la modulación analógica que se le parece. En esta se manipula lo que es la fase y se parece a la modulación analógica PM. Como podemos ver, aquí nuestra fase va, y aquí hay un cambio, aquí hay otro y aquí hay otro. Estamos modificando lo que es la fase. Aquí están, estos pequeños cambios son la fase modificada. ¿Cómo es la ecuación de la modulación PSK y cuál es su explicación? ¿Ok? La ecuación de la modulación PSK, si nos vamos aquí, podemos ver que su ecuación es esta. Es la señal moduladora, que es una señal cuadrada, como se muestra aquí, que es square por 2 por pi, por lo que es FM, que es la frecuencia de la señal digital, por el tiempo. Y la multiplicación vector punto por nuestra portadora, que es el voltaje, nuestra amplitud de 2 volts, por el seno, por 2 pi, por la frecuencia de la portadora, por el tiempo. Y esta sería nuestra ecuación de PSK para poderla graficar aquí en MATLAB. Y esta sería ya nuestra última actividad de MATLAB.